Nos encontramos en el verano de 1944. Alemania está siendo fuertemente bombardeada por la aviación aliada y prácticamente todas sus grandes ciudades están destruidas. Como podemos imaginarnos, la población civil alemana odiaba profundamente a estos aviadores aliados, llegándolos a llamar terroristas voladores. Debido a este sufrimiento de la población civil, cuando uno de estos aviadores era derribado, lo que normalmente ocurría era lo siguiente. Si los primeros en llegar al avión eran soldados del ejército alemán, generalmente daban protección a sus nuevos prisioneros de guerra y lo trasladaban a un campo de prisioneros. Pero, si los primeros en llegar al lugar del impacto eran los civiles, en la gran mayoría de ocasiones el piloto era justiciado por la población. De aquí viene la palabra linchamiento. Fue para principios de ese verano de 1944 cuando Hitler tuvo la idea de convertir estos actos que la población civil indignada llevaba a cabo de forma aislada y espontánea en algo oficial y sistemático. Ante la incapacidad de la Luftwaffe de proteger los cielos alemanes, el mensaje que se quería enviar a los pilotos aliados era que serían tratados como terroristas de ser capturados y serían ejecutados inmediatamente. Básicamente podemos decir que tenía una intención disuasoria. Cuando el líder alemán hizo esta propuesta a Keitel y Jodl, llamada Ley del Linchamiento, ambos hombres como representantes del alto mando del ejército sintieron rechazo. Según comentaron, los miembros de las fuerzas aliadas eran soldados que se limitaban a cumplir con sus órdenes cuando bombardeaban las ciudades alemanas. La reflexión de Keitel fue que los responsables de los lanzamientos de los cohetes V1 sobre Londres podían ser acusados de ser igualmente terroristas y que si empezaban a aplicar este tipo de leyes, no se imaginaba hasta dónde podrían llegar. Por otro lado, sí que era cierto que las bajas y los daños que causaban los aliados en estos bombardeos eran mucho mayores. En cualquier caso, ¿se iban a dejar llevar por la acción en sí misma o por los efectos que ésta provocaba? Keitel a continuación hizo las siguientes indicaciones. En primer lugar, se tenía que especificar el concepto de terrorista volador en base a la legislación internacional. En segundo lugar, se tendría que enviar un ultimátum a los países aliados en los que se les avisara de que tal medida iba a ser aplicada en Alemania. La respuesta del líder alemán ante tales propuestas fue que las circunstancias de la guerra no permitían ser tan diplomáticos y que sus generales eran muy poco prácticos. Según comenta Keitel, en un intento de no aplicar esta ley que el líder alemán estaba empeñado en implantar, hizo una propuesta con una serie de puntos para que fuesen debatidos en el futuro. La primera opción fue la de que los terroristas voladores fuesen juzgados ante un tribunal militar en el que se establecería una sentencia u otra, dependiendo de las circunstancias. El segundo punto abogaba por entregar a los aviadores aliados a la policía. Y finalmente, y como tercera opción, los terroristas voladores serían entregados a la población civil para que ellos hiciesen lo que considerasen conveniente. Es en esta opción en la que se produciría el tan deseado linchamiento. Estando la situación así, el debate se continuó ampliando hasta que llegó a la gran mayoría de altos mandos alemanes. Una de las opiniones más importantes fue la del propio Hermann Göring, pues como jefe de la Luftwaffe estaba a cargo de muchos de los campos de prisioneros en los que se tenía retenidos a estos pilotos aliados capturados. La postura del mariscal del Reich fue muy parecida a la de Keitel y también se posicionó en contra de aplicarla. Este asunto continuó evolucionando con largos debates en los que se intentó establecer el término de terrorista volador de forma exacta y sin ningún tipo de ambigüedad. La conclusión a la que se llegó, la cual está registrada en correspondencia personal entre el propio Keitel y Göring, fue la siguiente. En ella se hablaba que estarían de acuerdo en aceptar las ejecuciones de alguno de estos pilotos aliados, pero solo en condiciones muy especiales. Serían tratados como terroristas voladores a aquellos pilotos que atacasen a una población civil con el único objetivo de causarles el mayor daño posible, a los aviones que abriesen fuego contra los paracaidistas en descenso, a los que ametrallasen trenes civiles y por último a los que bombardeasen hospitales militares o civiles. Tras haber fijado estos puntos, Keitel y Göring estuvieron de acuerdo y se prepararon para aplicar la ley cuando el líder alemán se decidiese finalmente a hacerlo. Como hemos comentado al principio, si bien esta idea comenzó a gestarse a finales de mayo de 1944, los acontecimientos que vinieron después hicieron que Hitler estuviese muy ocupado en otros asuntos. Con el desembarco de Normandía el 6 de junio y la operación Bagration para el día 22, este asunto quedó en un segundo plano. Según Keitel, el acontecimiento final que hizo que el líder alemán se terminase de olvidar del tema y no volver a pedirlo, fue el atentado que sufrió el 20 de julio en su cuartel de Prusia Oriental. Durante los juicios de Nuremberg se intentó juzgar a Keitel por esta ley de linchamiento, la cual no estaba claro si se había llegado a aplicar o no.
La respuesta de Keitel, después de dar toda la explicación que acabamos de ver, fue que nunca llegó a aplicarse y que tras el atentado que sufrió Hitler el 20 de julio no se volvió a considerar. Sin embargo, hubo un último intento de llevarla a cabo durante las últimas semanas de la contienda. Este nuevo debate estuvo causado por el bombardeo aliado de Dresde durante los días 13, 14 y 15 de febrero. Tras enterarse de que decenas de miles de civiles habían muerto en este ataque y con la capital alemana amenazada ya directamente por los ejércitos soviéticos, se intentó promulgar una ley para mediados de marzo de 1945 que indicaba lo siguiente: todas las tripulaciones de bombardeos que estaban en campos de prisioneros alemanes, así como todos los futuros aviadores que fuesen capturados, tenían que ser ejecutados inmediatamente. De un modo similar a lo ocurrido con la Orden Nerón, en la que se pretendía que todas las infraestructuras alemanas fuesen demolidas, esta ley también cayó en saco roto y nadie quiso hacerse responsable de la misma, por lo que finalmente no fue llevada a cabo. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Hasta qué punto creéis que está justificado el bombardeo sobre población civil, por mucho que se trate de un acto más de la guerra? ¿Consideráis que estos bombardeos masivos sobre Alemania fueron actos terroristas? ¿Estáis de acuerdo con Keitel cuando dijo que todo aquello hubiese sido una locura? Os dejo en la descripción otro programa en el que vimos cuáles fueron exactamente los daños de estos bombardeos sobre las ciudades alemanas. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.